Para crear imperios, construir el comercio mundial, para la vida diaria y para la guerra, los trenes han sido los motores del cambio. Para contar la historia de los trenes miraremos al pasado, a las grandes ciudades contemporáneas, a los lugares más accidentados y preciosos y al futuro. Trenes rápidos y lentos, grandes y pequeños. Historias que conocemos e historias que nos sorprenderán. Los trenes han cambiado el mundo. Los grandes viajes intercontinentales por tren, de varios días de duración, son eventos únicos. Los de unas pocas horas pueden ser habituales para quien vaya a su trabajo. Para muchos millones de personas del mundo, hay un tipo de viaje de tren que ocurre 2 veces al día. Nos uniremos en cada continente a esos millones de personas bajo tierra, en la superficie y sobre ella, para aprender cómo han cambiado el mundo los cercanías. Cuando empieza el día en ciudades y pueblos del mundo entero, es hora punta. Pero solo gracias a los trenes. No hay otra cosa capaz de llevar a tales cantidades de personas entre sus casas y sus puestos de trabajo de forma económica y segura. La imagen del tren ha cambiado. Las velocidades de muchos trenes han cambiado. Y en consecuencia, ese proceso ha hecho que la gente deje sus coches para recorridos como el del trabajo. Esta es la estación de Shinjuku, en Tokio. La más concurrida del mundo. 3,5 millones de pasajeros entran y salen de aquí cada día por sus 200 salidas. La mayoría de sus viajeros son trabajadores. En ciudades de todo el mundo, los trabajadores salen de los trenes para transbordar en los sistemas de metro. Y los más transitados mueven miles de millones de pasajeros. Los trenes van abarrotados en ambos sentidos, en las horas punta de la mañana y la tarde. Los 10 metros más concurridos del mundo mueven a más de 22.000 millones de pasajeros al año. Tokio mueve anualmente a 3.500 millones. Beijing a 3.200. Y el 10º, París, lleva un total de 1.500 millones. Sin los trenes, transportar a este volumen de personas sería imposible. El objetivo de los ferrocarriles era extender el alcance de lo que se puede hacer. Las ciudades se han extendido a la par que el transporte público. Cuanto más eficaz sea el tren, mayor distancia se puede cubrir. El resultado es la forma más evidente en la que los trenes han cambiado el mundo. Los suburbios. La única manera de ampliar una ciudad y de hacer que la gente pueda buscar trabajo a mayor distancia es con los trenes. En el siglo XIX, los ferrocarriles ayudaron a fomentar los viajes diarios al trabajo. Las líneas principales originales del siglo XIX estaban pensadas para pasajeros adinerados de larga distancia, contribuyendo lo justo al desarrollo de los primeros viajes urbanos. La Great Western Railway, que operaba en Paddington desde finales de la década de 1830, hacía su primera parada en Ealing, entonces considerada una población de tamaño poco importante, según la Illustrated Guide de 1852. La gente vivía cerca de sus centros de trabajo, así que las ciudades crecieron, pero sin extenderse. La Londres victoriana era conocida como la Gran Colmena, donde los bloques de viviendas embutían a sus residentes en espacios diminutos. El primer tren que unió un centro industrial con una zona residencial apareció en Irlanda. El primer tren de cercanías usado para ir y volver del trabajo fue el Dublín Kingstown. Kingstown es ahora Dunleary, un puerto a unos 10 kilómetros de Dublín.
La Brazzo, la guía de trenes definitiva, en su edición de 1843, anunció que el servicio funcionaba en ambos sentidos en días laborables cada media hora, desde las 6 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, haciendo parada en todas las estaciones, pasando por Butterstown, Black Rock y Soul Hill. Y fue el primer ferrocarril construido para cubrir una zona suburbana con una línea de pasajeros. Cuando el Dublin Kingstown se inauguró en 1834, ganó el título del primer tren de cercanías, abriendo poco antes de sus competidores ingleses. La era de los viajes de cercanías había llegado, permitiendo a los trabajadores vivir a cierta distancia de sus centros de trabajo, cambiando el aspecto de todas las ciudades. Norteamérica siguió sus pasos en 1835. La Boston Lowell, la Boston Worcester, la Boston Providence. Las tres se construyeron en tres direcciones salientes de Boston y crearon en un radio de unos 15 kilómetros fuera de Boston un montón de barrios dormitorio. Y luego llegaron otras líneas cortas. La Boston Lowell resume toda la historia de los ferrocarriles. Fue una de las primeras líneas principales de Norteamérica que prosperó, acelerando el crecimiento urbanístico. Después llegó la caída. La ampliación de las autopistas la hundió y en 1973 la línea dejó de llevar a pasajeros, lo que finalmente la llevaría a su quiebra. Sus operaciones fueron traspasadas y el tren volvió a llevar trabajadores. Pero las pérdidas se acumularon. Su fracaso fue pronosticado y, mientras tanto, las autopistas avanzaban inexorablemente al atasco. Ahora se ha vuelto a invertir en la Boston Lowell. Se han abierto estaciones nuevas y los trabajadores vuelven al tren. Los trenes, ideados como un transporte de mercancías barato, vuelven a ser un transporte diario crucial para las masas. Tal vez sea el tráfico ferroviario que más ha afectado a nuestro mundo. Cuando empezaron a funcionar en la segunda mitad del siglo XIX, Londres tenía menos de 2 millones de habitantes y Nueva York solo 1 millón. Las poblaciones crecieron a la par que las redes ferroviarias. Los trenes desarrollaron un papel importante como medio de transporte para viajar al trabajo. Desde 1863, los trenes permitieron que la gente viajara del oeste de Londres al centro. Los trenes también cambiarían el destino de Nueva York. Pero sin los ferrocarriles, Manhattan no se habría desarrollado como centro financiero. Al principio, el desarrollo urbanístico se concentró en aquellos sitios donde se podía ir andando hasta la estación. Así que las viviendas próximas a las estaciones victorianas estaban densamente pobladas. Pero la red de cercanías comenzó a expandirse. Londres es un buen ejemplo en el que una amplia red de líneas de cercanías creció en las décadas de 1850 y 1860. Los primeros trenes subterráneos eran circulares. Unían el centro financiero, los barrios comerciales y los barrios residenciales. El famoso mapa subterráneo de la ciudad aún muestra estos bucles. Su éxito llevó a la ampliación de las líneas. Esta ampliación creó algo totalmente nuevo, las ciudades dormitorio, o como las llamaban los primeros promotores, Metroland. Fue un concepto revolucionario. Separar a una cierta distancia el centro de trabajo del domicilio particular con un viaje diario que sea razonable. Está la construcción de zonas como la llamada Metroland de Londres, que fue promocionada por la empresa ferroviaria. El metro también es el motivo por el que el estadio de fútbol más importante de Inglaterra está en Wembley, al norte del lugar por el que sale la línea a la superficie y donde el presidente del metro construyó un parque de atracciones en 1893. Quienes viajan al trabajo no son necesariamente los peor pagados. Podían permitirse pagar un tren, por lo que podían permitirse una casa decente.
Crearon todos estos suburbios prósperos porque ahora, en vez de tener que vivir en tu piso adosado, si tenías algo de dinero podías mudarte al campo. La publicidad que fomentó que la gente saliera hacia los suburbios hacía hincapié tanto en los placeres de vivir lejos del ajetreo como en la comodidad de tener un tren que le llevara rápidamente a la metrópolis, y no solo para trabajar. Su mujer puede usar nuestros cómodos trenes para ir de compras por la ciudad. Así que los ferrocarriles se volvieron esenciales para toda la familia. Los viajes de compras que promocionaron los trenes fueron los responsables de convertir a los comercios en destinos. ¿Y qué reunía toda clase de joyitas bajo un mismo techo? Los grandes almacenes. Los trenes no solo podían influir en el sentido de traer personas, sino en el tipo de trabajadores que podían ir y venir de ciertos lugares y el tipo de suburbios que entonces se construirían alrededor de ciertas estaciones. En la Inglaterra de finales del siglo XIX, una ley obligó a las ferroviarias a cobrar menos de un penique por milla en ciertos trenes usados por los trabajadores. Esto llevó sus viajes al alcance de obreros peor pagados y contribuyó al desarrollo de los primeros barrios o ciudades dormitorio. Cuando se comprendió que los trenes ofrecían esta oportunidad de viajar, fueron las mismas ferroviarias las que se pusieron a ofrecer servicios a posibles trabajadores, construyendo más ramales, aumentando, duplicando o cuadruplicando el número de vías que daban a sus estaciones para así poder llevar trenes lentos y rápidos. Los trenes eran aceptablemente puntuales. Si llegaban tarde, usted podría echar la culpa al tren y su jefe lo entendería. Eran asequibles y también rápidos. Los partidarios vieron que había un mercado muy lucrativo en el trasiego de trabajadores al centro de las ciudades y, en consecuencia, apareció el proceso opuesto. Si se construye un tren, entonces empieza a haber movimiento alrededor de las estaciones. Llegan los promotores y dicen, la gente puede llegar fácilmente desde aquí, podemos construir casas. El resultado no fue solo la expansión de las ciudades a los suburbios, sino la creación de comunidades, ciudades ferroviarias, paradas al final o a lo largo de la línea, que existían para que entraran personas en los trenes por las tardes y salieran de ellos por las mañanas. El efecto estético y medioambiental de estos cambios, que transformó a áreas rurales antes apacibles, fue algo que tal vez sea más recordado por la queja de John Betjeman, que escribió en 1937, «Venid, alegres bombas, y caed sobre Slough. Ya no es un lugar apto para ningún humano, no queda ni siquiera hierba para una vaca». Pero sí había casas. Y luego hubo jardines. Y después hubo escuelas. Y la idea gustó a todo el mundo. La Southern Railway dijo, nuestros trenes eléctricos son limpios, cómodos, puntuales, más rápidos que los de vapor. ¿Por qué no se mudan a 40 kilómetros de Londres? Vayan a vivir a Surrey o a Kent, unas zonas rurales maravillosas, y pueden permitirse el viaje. Lo que se veía en Inglaterra se vio por todas partes. Las ciudades, ya abarrotadas de por sí, eran vaciadas gracias a los trenes. Se impuso la costumbre de los viajes de cercanías. Pero llevar a cada vez más personas a las terminales de las líneas principales creó otro problema. ¿Cómo transportar a tantos trabajadores por la ciudad? Cuando la ciudad crece, la gente no solo necesita ir de una zona urbana a otra, cosa que solo harían de forma ocasional por trabajo o por lo que ahora llamamos placer. También necesita moverse dentro de la ciudad. Los operadores querían conectar sus terminales principales. Pero no se les permitió demoler edificios de la ciudad.
Así que una solución nueva abrió sus puertas el 10 de enero de 1863. El primer tren subterráneo del mundo. Coches de madera transportados durante 6 kilómetros por locomotoras de vapor, por estaciones alumbradas con gas, la línea metropolitana. La primera estación subterránea conectó la estación de Paddington de la GWR con la de la calle Liverpool. Y de ahí creció una red completa de trenes subterráneos. Entonces aquella idea parecía indignante y magnífica a partes iguales. Un ferrocarril construido cavando y cubriendo zanjas. Un método de construcción que aún se usa en la actualidad. En los sistemas de metro, construían, abrían y cubrían las vías y después construyeron tubos que se tunelaban a través del suelo y así crearon un tipo de ferrocarril nuevo. Construir el primer metro también fue una idea valiente. Ya que los primeros sistemas funcionaban con vapor, quedaba una pregunta. ¿Los pasajeros estarían dispuestos a pagar por viajar bajo tierra, a oscuras, con el ruido, olor y humo de una máquina de vapor? Para celebrar el centenario del Metropolitano, London Transport hizo una recreación del primer viaje. Es fácil imaginarse que los primeros viajes en el tubo eran incómodos. Aunque tal vez los aromas de la calle, donde había una enorme población equina, tampoco es que fueran mucho mejores. Fue un éxito inmediato. Otras ciudades lo imitaron, y ahora hay subterráneos, metros o metropolitanos por el mundo entero. En sitios como París, Berlín o Moscú, donde se construyeron los sistemas de transporte público en una época donde no existían alternativas, la mayoría de estos sistemas de transporte público han sobrevivido y todavía llevan a grandes cantidades de personas. En 1904, cuando abrió el primer metro de Nueva York, decía ser la red de tren subterránea más extensa del mundo, compuesta por casi 400 kilómetros de vías y casi 500 estaciones. Pero más de un siglo después, Shanghái puede luchar por ese título tranquilamente. En la actualidad, Seúl, Corea del Sur, tiene el metro más largo del mundo con 940 kilómetros. Y el metro de Tokio es el más transitado. El de Moscú es solo el cuarto metro más transitado del mundo, pero es el más hermoso. Con sus estaciones grandiosamente decoradas e iluminadas con candelabros, empezó a construirse en 1935 con Stalin y fue uno de los proyectos arquitectónicos más extravagantes de la Unión Soviética. Planificado como un monumento a los obreros, como una forma de enseñar a las masas, el metro se diseñó con el fin de exponer el poder de su nación. Ahora hay más de 100 sistemas de metro en el mundo que solucionan una parte de la congestión de las ciudades. Y en cada continente hay más en construcción. Las lanzaderas automatizadas son habituales de muchos aeropuertos internacionales que llevan a pasajeros entre terminales. En Dubái, todo el sistema está automatizado. Los trenes son autónomos. En Dubái o en Riad, Arabia Saudí, están construyendo ahora sistemas de metro y de transporte suburbano. Con 75 kilómetros de vías y más líneas en camino, el metro de Dubái empezó a funcionar en 2009. Cada tren tiene 5 vagones divididos en 3 clases. Un vagón de primera clase, la de oro, otro para mujeres y niños, y 3 de segunda clase o de plata. La mayoría de metros, incluyendo los más recientes, solo tienen una clase de viajeros y un fin: transportar al mayor número posible de trabajadores. Aparte de los sistemas completamente nuevos,
Se están reformando otros 40 por todo el mundo, incluyendo 13 en China y 5 en la India. Todos ellos sistemas que están siendo ampliados. Tuve un mapa del metro que solo tenía 2 años de antigüedad y, de hecho, habían construido varias líneas nuevas desde entonces para adaptarse a la expansión del tamaño de Beijing y para convencer a la gente de que no fuera en coche al trabajo. Con la extensión de los túneles del metro, aparecieron las promociones conocidas como ciudades del metro, donde los autobuses llegaban hasta las estaciones. Pero la verdadera transformación del metro en un sistema de tránsito interurbano fue cuando acabó con los trenes de superficie. El metro de Londres, diseñado originalmente para transportes en la ciudad, no tardó en llegar a los pasajeros del otro lado del perímetro urbano para competir con los servicios principales y convertirse en el sistema de tránsito que son ahora las redes de metro de todo el mundo. En 1932, el metro llegó hasta Stanmore, a 18 kilómetros del West End londinense. Y aunque no es una gran distancia para los estándares modernos, antes de la concepción del ferrocarril, esa distancia era toda una adversidad. El tren de metro que podía llevar al trabajador a cualquier parte de la metrópoli era ahora una alternativa o un complemento a las líneas principales. Aceleró un cambio que alteró de forma permanente la apariencia de las ciudades modernas, creando el estilo de vida suburbano. La forma de las ciudades ha cambiado y así se descubre que, en su tiempo, los ricos vivían en una franja periférica a las ciudades, pero cercana. Había grandes casas con dormitorios para el servicio, cocinas enormes en los sótanos, un montón de habitaciones. Y poco a poco la gente con más dinero se marchó al campo, cambiando la estructura demográfica. Cada vez se hacen más túneles y a menudo llevan a hallazgos. Los constructores han encontrado pedazos de historia en ciudades tan variadas como Londres o Ciudad de México, donde las excavaciones han sido paralizadas por los inesperados hallazgos de interés arqueológico. Durante la construcción de la Crossrail de Londres, los arqueólogos encontraron decenas de miles de artefactos que cubren 55 millones de años de la historia y prehistoria londinenses. En la excavación de la estación de la calle Liverpool, una de las más concurridas de Londres, se hallaron más de 3.000 esqueletos. El cementerio, que se cree que se utilizó entre finales de la década de 1560 y finales del siglo XIX, existió durante la Gran Peste de Londres, en la que murieron más de 100.000 londinenses. Existen sistemas de tránsito, trenes que llevan a grandes cantidades de pasajeros y que van a ras de suelo, pero que también influyen en la vida y el trabajo de las personas. Algunas líneas de cercanías diarias parecen hasta más peligrosas al abrirse paso por calles, entre cruces, a lo largo de edificios y atravesando mercadillos. Estas megaciudades, que no tuvieron nunca el beneficio de un sistema de metro o de tren suburbano, que no tuvieron tranvías, ahora son complicadas de gestionar. El ferrocarril de Meklong, en Tailandia, es conocido por hacer que los dueños tengan que desmontar y luego volver a montar ante el paso de un tren que apenas parece caber entre los puestos. Y los turistas corren a fotografiar el espectáculo. El Meklong es una línea de cercanías que sale hasta más de 60 kilómetros de Bangkok a una velocidad media de apenas 30 kilómetros por hora. El paso por el mercado no ayuda a acelerar a los 17 trenes diarios. El mercado tiene un nombre muy apropiado. Los lugareños lo llaman Talat Ronghup o
mercado de los paraguas cerrados. Hay un bazar ferroviario similar en Vietnam, donde en Hanoi la línea principal de una parte de la ciudad apenas cabe entre edificios. Y los trenes más pequeños de la India, como el Darjeeling, van por bordes o atraviesan las calles porque éstas siguen la alineación más fácil y le facilitaron el trabajo al constructor. Por ese motivo, no era extraño que los trenes pasaran por las calles en Estados Unidos. El alineamiento de las calles es una opción de bajo coste para construir vías. La South Shore Line, que rodea el lago Michigan, tiene el último tren interurbano eléctrico del país, un tipo de transporte que tuvo un breve auge y una rápida caída. Pero los lugareños no dejaron morir a la South Shore. Fundada en 1901, a finales de la década de 1980, se enfrentaba a la bancarrota, pero sobrevivió y pudo prosperar como empresa pública. Y los trenes se metían por las ciudades, así que su tecnología es absolutamente sencilla. La forma de las vías, la calidad de los cableados, de las catenarias, todo eso está pensado para que el pasajero pueda recorrer grandes ciudades de forma muy rápida y son muy rápidos. En otras partes de Estados Unidos y del mundo, las necesidades de los trabajadores son cubiertas no atravesando las calles principales ni mediante la opción más cara, que es la de tunelar por debajo. En muchos sitios se han construido y se siguen construyendo trenes por encima de las calles. En Estados Unidos, los trenes L o elevados gustaron en varias ciudades. Eran más baratos que los subterráneos y una alternativa mejor que la de demoler edificios. Son ruidosos y feos, y la mayoría han sido desmantelados. Pero el de Chicago sigue transportando a más de 200 millones de pasajeros al año, convirtiéndolo en el segundo sistema de tránsito más usado del país, solo por detrás del metro de Nueva York. En su día, antes de la tracción eléctrica, los trenes de vapor solían pasar cada 2 minutos, con miles de personas en él. Ahora son algo más cómodos, pero siguen basados en la misma idea: llevar a la gente a trabajar. En el resto del mundo, el transporte de trabajadores sobre el suelo tiene un aspecto más moderno. También ayuda a reducir los atascos en aquellas ciudades cuyo crecimiento ha superado a sus infraestructuras. En las ciudades asiáticas famosas por sus congestiones, se han construido trenes sobre las calles. El SkyTrain de Bangkok, un monorraíl que acaba de ampliarse hasta su aeropuerto internacional, lleva en marcha desde 1999. Seguir varias de sus calles principales obliga al tren a tomar curvas cerradas por las que tiene que frenar su velocidad. Manila pretende construir un tren similar para suplementar al sistema de tren ligero que ha estado transitando por poco más de 30 estaciones desde mediados de los 80. En Wuppertal, Alemania, los trabajadores vuelan sobre nuestras cabezas, pero no con cables, sino con raíles. Las ruedas se mueven por los raíles como en un tren, pero con los vagones suspendidos por debajo. El tren suspendido de Wuppertal es algo único y lleva recorriendo su circuito de más de 13 kilómetros desde 1901. No obstante, algunos trenes simples de cercanías sí cuelgan de cables. Una imagen que suele asociarse a pistas de esquí o a atracciones turísticas que llevan a los más aventureros por las alturas de ciudades o paisajes. Pero en muchas ciudades, como Portland, Oregón, la isla Roosevelt de Nueva York y la Medellín colombiana, el teleférico es el que lleva al trabajo. Tal vez el sistema de transporte por cables más famoso es el funicular de San Francisco,
que nos introduce una nueva categoría de transporte de cercanías que va sobre raíles, el tranvía. Los primeros tranvías empezaron a funcionar en Gales en 1807. Eran tirados por caballos. En muchas ciudades, los tranvías fueron introducidos y con el paso del siglo XX, desmantelados, algo que muchas ciudades lamentaron más tarde. En todos los continentes hay líneas de tranvías, grandes y pequeñas, para uso y disfrute de los trabajadores. India tiene el tranvía eléctrico más antiguo en Calcuta. En Europa, los tranvías empastan especialmente bien con las ciudades históricas, como el de Leópolis, en Ucrania, el de la capital de Finlandia, Helsinki, o el número 28, el tranvía amarillo que surca las colinas y callejuelas del casco antiguo de Lisboa. Otro tranvía que retumba colina arriba y colina abajo es, probablemente, el más deseado por la gente: el tranvía de San Francisco. Sus 3 líneas recorren más de 60 estaciones. Tiene una velocidad punta de 15 kilómetros por hora y empezó a operar en 1873. Al igual que la Boston Lowell y otras líneas de cercanías, la viabilidad del tranvía corrió peligro con la presión de los transportes privados y el crecimiento de la ciudad. En 1947 amenazaba con cerrar y lleva sufriendo dichas amenazas desde entonces. Pero ha sobrevivido y ahora San Francisco es inimaginable sin sus tranvías. Volchansk tiene otro tranvía muy apreciado por su pueblo, pero mucho menos famoso. Acurrucado en las taigas del sur de Siberia, a 2.000 kilómetros al este de Moscú y con una población de solo 10.000 habitantes, el sistema de Volchansk recorre 7,6 kilómetros y ha estado funcionando desde 1951. El tranvía de esta antigua ciudad industrial, junto con buena parte de su infraestructura, fue construido por los prisioneros de guerra alemanes durante y tras la Segunda Guerra Mundial. La población disminuyó durante la posguerra con la caída de buena parte de sus empresas. Pero el tranvía perduró y sigue siendo un sistema de transporte puntual. Por solo 25 céntimos de euro el viaje, el tranvía lleva hasta 300 personas cada fin de semana que optan por usar el servicio interurbano a pesar de la existencia de otros medios de transporte más rápidos y económicos. Reconocido en 2009 por el libro de los récords de Rusia como el pueblo más pequeño con sistema de tranvía, este es un símbolo del pueblo que aún es querido por sus residentes. Las ciudades grandes y pequeñas del mundo también se han vuelto inimaginables sin el automóvil privado, que en casi todas partes ha acabado por superar la capacidad de las ciudades para absorber su tráfico. En los últimos 20 o 30 años hemos tenido una verdadera revolución de mentalidades. Casi todo planificador de transportes, ya sea chino, o japonés, o inglés, o estadounidense, se ha dado cuenta de que dejar que los coches entren hasta la cocina de los centros urbanos sin ningún tipo de control, recargo ni nada parecido, simplemente solo sirve para crear atascos. Es que no funciona. El tranvía, el teleférico, el metro, el tren, todos ellos ahora son vistos como una solución urgente a un problema global. No podría entrar en Nueva York ahora mismo, apenas sería capaz de entrar en Manhattan en coche. Ya reconocemos que dejar que las ciudades y pueblos sean dominados por los motores de combustión interna simplemente no es aceptable.
No había forma de entrar en Londres en grandes cantidades porque ya era imposible aparcar. O si había sitio, era muy caro. Y si aún así intentaba entrar, era casi imposible moverse. Muchos se rindieron y no iban a trabajar. Creo que todos estos factores han hecho que muchos piensen, me gusta ir en tren. El desafío del coche arrasó con el transporte público en muchos lugares donde los trabajadores preferían vivir en las autopistas. Así que estas fueron ensanchadas, ocupando cada vez más espacio en el país, y todavía seguían congestionadas. Pero aún era difícil convencer al trabajador para que dejara el coche. No sé cuántos coches cabrán en 8 carriles, pero 8 carriles por 2 por una hora, frente a un tren que pueda llevar a 100, digamos que a 1000 personas. Se puede hacer una idea. El lingüista y filósofo Noam Chomsky dijo, si pudieras coger el metro en las afueras de Boston, donde vivo, e ir al centro en 10 minutos, mejoraría tu vida en lugar de estar en un atasco. Y añadió, la gente debería darse cuenta. Un motivo por el que la gente no se da cuenta es que los viajes de cercanías no son siempre una experiencia cómoda. Al ir en un tren de cercanías, a veces irá tan apiñado con otros pasajeros que están de pie que apenas podrá mirar por la ventanilla. Llegar al trabajo en Londres es básicamente la guerra, escribió la escritora Sophie Kinsella. Es una lucha constante por ganar territorio, avanzando centímetro a centímetro sin bajar la guardia, porque si no, alguien dará un paso para adelantarte o directamente te pisará. Pero si ir al trabajo en el transporte público de Londres es como una guerra, ¿cómo se puede describir a hacer lo mismo en la India? Con una de las redes ferroviarias más grandes y abarrotadas del mundo, viajar en tren en la India es una tradición. Con más de 110.000 kilómetros de vías que recorren el país, Indian Railways gestiona más de 9.000 trenes de pasajeros y transporta a más de 20 millones de pasajeros todos los días. Y con 1.400.000 empleados, Indian Railways es reconocida como la mayor empleadora del mundo. India va por el mismo camino. Aunque buena parte de las mercancías siguen yendo por tren, en la India los trenes van tan llenos como uno se esperaría, como aparecen en las películas, en zonas urbanas. Ya nadie se sube a los techos de los trenes por los cables eléctricos, pero eso será lo único que se lo impida. Lo ideal sería tener un sistema en el que varios métodos de transporte, tren, tranvía, autobús o ferry, fueran de la mano. Y ese sistema ya existe. Creo que el país que ofrece, sin lugar a dudas, el mejor sistema de transporte público es Suiza. Tienen el que llaman Swiss Travel System, y comprendieron que la mejor forma de convencer a la gente para que dejen el coche, para reducir la contaminación y los atascos en las ciudades, para que éstas sean unos lugares más agradables para vivir, es ofreciendo un sistema de transporte público totalmente integrado, teniendo también en cuenta las necesidades de ciclistas y peatones. Todo está entrelazado de forma que todo tren, servicio de autobuses, tranvía y hasta barcos de vapor y teleféricos estén conectados. Suiza tiene muchos de los viajes, sobre todo los ferroviarios, que aparecen en lo alto de las listas de recomendaciones de los expertos en experiencias de viajes. Y se ve que también tiene la mejor experiencia para ir al trabajo. Pero en muchas partes del mundo, ese tren antiguo que retumbaba, sin ventanillas o con ventanillas fijas, bancos duros y mucho traqueteo, ha desaparecido y cada vez más personas vuelven al tren. Por un lado, porque el coche pierde su atractivo como transporte para ir al trabajo. Únicamente en los últimos años, la última década o un poco más, desde los 2000, hemos visto un resurgimiento de la demanda de trenes.
La gente se ha hartado de esperar en sus coches o atascados de camino a las ciudades. Por el otro, es porque los trenes han reaccionado ante el desafío, empezando por sus estaciones. El trabajador ahora puede ir en coche a una estación y encontrarse con que la arquitectura de las estaciones periféricas ha cambiado. Ahora vemos cómo se construyen grandes aparcamientos junto a las estaciones, así que la gente va en coche hasta la estación y luego coge el tren. Tenemos los aparcamientos disuasorios para que la gente vaya a la ciudad en coche, pero lo deje a las afueras. El aparcamiento disuasorio, la imposibilidad de aparcar en la ciudad. Muchos factores han contribuido al crecimiento de los viajes de cercanías. Pero la mayor influencia son las cantidades. El volumen de gente entrante se ha vuelto tan grande en casi todas las ciudades que no existe otra alternativa viable al tren. En la actualidad, Londres recibe a 800.000 personas en su centro cada mañana, que se marchan a casa por las tardes y la única forma de conseguirlo es con trenes. Lo que vive Londres en las horas puntas es habitual en toda gran ciudad de todos los continentes. Así que la forma de ir al trabajo, práctica pero no necesariamente cómoda, parece ser una de las formas permanentes con la que los trenes han cambiado al mundo, para bien o para mal. Al ir en tren, puede mirar por la ventanilla, leer el periódico, trabajar con el portátil, jugar con el móvil, echar una cabezada. Si va a trabajar en coche, no puede hacer nada de esto, solo mirar hacia adelante y al retrovisor. Durante las 3 primeras cuartas partes del siglo XX, los viajes al trabajo eran el motivo por el que circulaban grandes cantidades de periódicos diarios y vespertinos. Allá donde hubiera una estación, habría un kiosco de prensa o un vendedor de periódicos, y los vagones estarían llenos de personas abriendo y cerrando sus periódicos. Hoy en día, es menos probable que los viajeros lean periódicos. Tienen otras distracciones. Y los viajeros que van en tren, que lo utilizan todos los días, suelen distraerse leyendo novelas o, como suelo decir, jugando con sus móviles. La distracción mata el rato. También evita una de las formas menos evidentes en la que los trenes, sobre todo los de cercanías, cambiaron el mundo. Viajar en tren hace algo que antes, y para la gran mayoría de las personas, no era posible. Ponerlos todos los días cerca de desconocidos de toda condición social. Y aunque la distracción suele ser la norma en los cercanías, al formar una parte tan integral de las rutinas diarias de muchos, se genera cierta familiaridad. Los humanos somos criaturas sociales por naturaleza, y ver los mismos rostros cada mañana y tarde ha hecho que algunos servicios interurbanos aprovechen esta oportunidad. Ahora empezamos a encontrarnos con la aparición de nuevas costumbres sociales, desde el coche bar de Nueva York al bibliometro de Londres, que dan una excusa a los viajeros para socializar con sus compañeros de viaje. Y aunque destinar más trenes y que estos sean más cómodos pueda parecer la respuesta, se produce una paradoja. Es como lo que pasaba con los trabajadores que iban a las grandes ciudades. Pagaban un dinero, pero durante el día la ferroviaria no recaudaba ni generaba tanto dinero en las líneas secundarias. La gran popularidad del tren de cercanías no significa que sea una buena inversión. Cuanto más cómodo sea, más probable será que atraiga a más gente. Pero los asientos son una inversión. Y a menudo en grandes ciudades como Londres, esa inversión solo es rentable unas 4 horas al día. Porque los trenes entran y luego se van a los apartaderos. Así que estas inversiones no irían a dar resultados económicos. También es normal que los trenes de cercanías paren para recoger a trabajadores. Los servicios de cercanías podrían tener diferencias y mejoras en cuanto a su comodidad, pero su velocidad está dictada por el número de paradas que tengan que hacer. La velocidad es lo que promete cambiar el concepto de cercanías.
Los trenes rápidos, que cubren cientos de kilómetros en el mismo tiempo que tardaría una línea de metro en entrar a la ciudad, abren un nuevo mundo de posibilidades. Al haber muchas estaciones entre el comienzo de línea y el destino final, la mejora en las tecnologías no siempre garantiza un viaje más breve, pero los cambios radicales en los trenes influenciarán en el placer del viaje. El maglev de Shanghái, que une a la ciudad con su aeropuerto, demuestra que es posible convertir un viaje de 30 kilómetros en uno de 8 minutos y que además es cómodo y silencioso. Los trenes de levitación magnética o maglevs son trenes flotantes sin resistencia a la rodadura que alcanzan velocidades de más de 430 kilómetros por hora y han funcionado en Shanghái de forma segura durante 14 años, pero su coste es muy elevado. De repente el tiempo y la distancia dejan de tener relación. La lejanía de cada uno pasa a ser irrelevante si el tren va más rápido. Si el tren no hace parada en todas las estaciones, saltándose a toda esta gente. Cambiaría los estratos sociales, haría pensar, un momento, ¿por qué estas personas pagan menos por metro cuadrado que yo? ¿O van más rápido al trabajo que yo? Los trenes muy rápidos fomentan los viajes muy largos. El recorrido de 540 kilómetros entre Burdeos y París es popular en Francia, al igual que los casi 300 kilómetros entre York y Londres en Inglaterra. Y ahora se puede recorrer esa distancia para ir a trabajar. Antes era impensable recorrer semejantes distancias para ir al trabajo. Ahora la gente no le da importancia, pero los trenes lo hicieron primero. Bastantes personas van de York a Londres para ir a sus centros de trabajo todos los días y eso está cambiando cosas y, por supuesto, las ferroviarias han actuado en respuesta para que a la gente le sea más fácil trabajar en los trenes y han añadido otras mejoras como el wifi. En Japón se aprende a usar el tren desde muy joven. Allí no existen los autobuses escolares, salvo para las guarderías, así que los niños van al cole en tren. Tenemos amigos en Japón que viven a no sé cuántos kilómetros de Tokio, pero tardan en viajar hasta allí menos de 45 minutos, aunque estén a 150 kilómetros. Gracias al Shinkansen, el tren bala. Probablemente pasa un tren cada 10 minutos todo el día. Y esto les permite vivir a 150 kilómetros y tardar 45 minutos en ir a su puesto de trabajo. Y los trenes locales, a menudo de 1 o 2 vagones, son cruciales para las vidas de muchos japoneses. Y la vida, evidentemente, es muy distinta para los millones que pasan por la estación de Shinjuku. Ahora hay un servicio eficaz en el que, digamos, cada 20 minutos habrá un tren que le lleve en 45 minutos hasta la ciudad que está a 150 kilómetros. ¿Cómo afecta el precio de los inmuebles en un radio de 10 kilómetros de la estación? O en uno de 20. De repente, un lugar antes pequeño o intrascendente está ahora a 45 minutos del centro de la ciudad. En Suiza se disfruta de cosas con las que otros sueñan. Es cierto que en el resto del mundo, el viaje para ir y volver del trabajo no es tan tranquilo o cómodo. Pero tanto si recorre cientos de kilómetros o solo unos pocos, los viajes de cercanías seguirán siendo una necesidad para muchos de nosotros por todo el mundo. Y como hemos visto, gracias a los trenes, estos viajes diarios de cercanías significan que podemos elegir vivir cerca de la ciudad o bien lejos. Tanto en los trenes de alta velocidad, como en los servicios de metro, tranvías, teleféricos, o en el caso de muchos viajeros, una combinación de todos ellos, los trenes han cambiado nuestra forma de vivir y trabajar. Y al haberlo hecho tan bien, y al seguir creciendo y evolucionando, han hecho lo mismo con las formas de las ciudades y con los estilos de vida urbanos. Así es como los trenes, con los cercanías, han cambiado el mundo.